esta generación Z dice, bueno, quiero ver House of the Dragon. Entonces esperan a que termine House of the Dragon, se suscriben por 8 horas a un servicio y se desuscriben. Se suscriben y se desuscriben por contenido. Son mucho más inteligentes, quizás, que lo que éramos nosotros. Como la inteligencia artificial en el campo laboral, en el campo de producción, es una herramienta más que va a mutar el mundo de cómo se hacen las cosas. En el lado creativo, en el lado artístico, está generando rechazo, sobre todo en los últimos meses. Hola a todos, bienvenidos a Modo Rant en un nuevo episodio de este podcast de tecnología y de entretenimiento, que hoy tenemos algunas cosas muy interesantes que hablar sobre cómo cambia el consumo. Soy Eduardo Marín. Soy Ignacio Sainz y me estaba preguntando justamente cuáles eran tus hábitos de consumo, Edu. Pues mis hábitos de consumo han ido mutando con el paso del tiempo. Yo originalmente era de los que coleccionaba CDs físicos. Obviamente eso cambió en la era del iPod y ahora estamos en la era del streaming. Han pasado cosas, pero han pasado algunas cosas recientemente también, como que vamos hacia atrás. No sé, ¿qué me cuentas al respecto, Nacho? Te quería hablar de un informe de hábitos de consumo que salió de la generación Z. Cuando hablamos de la generación Z, hablamos de los nacidos entre 1997 y 2012, o sea, los que hoy tienen entre 14 y 29 años. Este es un informe de Dentsu, que es un titán del marketing japonés, junto con IGN Research. Cuando hablamos de IGN no hablamos del polémico, como mínimo, sitio de videojuegos, sino que hablamos de una especie de spin-off que tiene el sitio, en el que trabajan con, podríamos llamarlo, rebobino. Cuando hablamos de IGN, no hablo del polémico sitio de críticas de videojuegos y de noticias de... Polémico es la forma amable de decirlo. Este sitio tiene 30 años de recopilar información sobre videojuegos, así que tiene una plataforma que busca explorar distintas tendencias. Y justo sacaron un informe bastante detallado sobre hábitos de consumo de esta generación. Entre las cosas que me llamaron la atención, por el lado de las cosas que me interesan a mí, que tiene más que ver con entretenimiento, me llamó la atención el tema de streaming, el tema de la forma en la que consumen streaming, no en la que consumen contenido en streaming, que bueno, cada uno consume a su manera, sino la forma en la que consumen estos servicios. Uno está acostumbrado a suscribirse, porque nosotros venimos de la época del cable, en la que uno tenía un enchufe que ponía en la pared y venían cositas de ese enchufe, y suscribirse o desuscribirse a canales premium era una serie de llamadas insoportables con el servicio técnico siempre saturado del cable. Ahora sí. No. Ahora suscribirte y desuscribirte es un clic. Entonces, ¿qué pasa? Un clic y una tarjeta de crédito. Un clic y una tarjeta de crédito, pero bueno, la tarjeta de crédito está ahí dando vueltas. El clic es otro clic, la tarjeta de crédito en este momento con las wallets digitales. Hoy lo que pasa con estos servicios de streaming es que esta generación Z dice, bueno, quiero ver House of the Dragon. Entonces esperan a que termine House of the Dragon, se suscriben por 8 horas a un servicio y se desuscriben. Se suscriben y se desuscriben por contenido. Son mucho más inteligentes, quizás, que lo que éramos nosotros, que teníamos una lealtad a una marca que ellos no tienen. Y es una tendencia que vemos en la generación Z en general. Nosotros en la generación anterior, en los millennials, y en la generación X a menor medida, pero para mí es algo que define mucho a la generación millennial, era la identificación con las marcas. La idea de que uno era de Sony, uno era de Nintendo, uno era de HBO, uno era de FX, uno era de Marvel, uno era de DC. Sí. Hoy no es para tanto. Hoy esta generación consume más pensando en el contenido específico que quiere consumir y después huye aceleradamente. Me llamó la atención, y lo vemos también en juegos, por ejemplo, que ya no existe esa lealtad del día uno, que era algo en lo que confiaban muy fuerte, como hablamos el otro día, por ejemplo, Microsoft, que confiaban en que el nuevo Call of Duty se compraba el día uno. Ahora no. Ahora el 62% de la generación Z espera a que ese juego esté en oferta. Me parece que eso es como una especie de teaser, como una especie de foreshadowing de lo que va a venir en uno de los temas que voy a hablar hoy. Vos me decías que te llamó la atención lo de la música. Me llamó la atención lo de la música, pero también en el caso de películas y TV. En Latinoamérica, por supuesto, vivimos en un mundo paralelo en algunos sentidos. En el caso de que en Estados Unidos y en estos países no toman mucho en cuenta lo que es la piratería. Nosotros las colecciones, hay que reconocerlo, la mayoría de colecciones que teníamos de películas físicas, teníamos como nuestras joyitas más queridas en el DVD o en el VHS más atrás, pero en el DVD
el DVD original de las películas que más queríamos, el CD original de las películas que más queríamos, pero muchas veces todos tenemos ese familiar, o fuimos ese familiar que tenemos cajas y cajas de DVDs piratas, ¿no? En el, aún así, en el consumo de películas hoy en día se dice que ha bajado mucho en la generación Z, que cuando hablamos de generación Z, por si acaso, que a veces me confundo mucho, entiendo que es la gente que nació entre 1997 y 2010 aproximadamente. Personas que tienen hoy en día 26, 27, 23, 22 años, eso es la generación Z. Hablamos de Recordemos que 14 a 26 años, más o menos. Ok, recordemos que la generación Z, hay quienes todavía creen que son niños de 5, 7, 8 años. No. No, el No. tiempo va pasando. Ya hay otra nueva generación, otras nuevas generaciones. Pero curiosamente, algo que me llama la atención de este estudio que me compartiste es que si bien el 70% de la generación Z ya no compra copias físicas de películas o de programas de televisión, pero sobre todo de películas, lo que sí hacen es que van mucho al cine. No hablaremos de una cantidad astronómica, pero el estudio dice que la generación Z es la generación más teatral, con un 13% más probabilidades de asistir al fin de semana de estreno que los espectadores de cine mayores. O sea, los que tenemos más años somos más de pensar, la veo en Netflix cuando llegue, o en Warner, en HBO Max cuando llegue, mientras que los más jóvenes son más de ir al cine. Y yo creo que eso tiene que ver también con otro tipo de conexión que hay con el consumo hoy en día, ¿no? Con los no con el consumo, con el medio artístico hoy en día. Mucho de ir al concierto, mucho de ir al recital. Lo escuchas en streaming, pero también vas al recital, ves la película en el cine. No necesariamente tienes esa conexión quizás con una marca o con un estudio, con algo, pero sí quizás con el arte, o estoy siendo muy ingenuo con lo que estoy diciendo. Otro No, tipo no. de conexión personal. Yo creo que sí, yo creo que el consumo es mayor y es más variado, es mucho más variado de música al que teníamos nosotros, porque también teníamos esa limitación, al estar atados a una FM que tenía su lógica de programación, al estar atados Sí, a nuestra colección de formato físico. Para mí hay bandas que yo amo, pero que tienen 2 discos, porque eran los 2 discos que me podía comprar. Hoy, claro. hoy hago un clic y puedo escuchar la discografía sin ningún problema, pero hoy es distinto, y lo vemos eso en los hábitos también. Esos hábitos de consumo se traducen en los ingresos de una banda. Hoy los ingresos de una banda generan, la mayor parte de los ingresos de una banda se generan a través de las giras, a través de los recitales, Sí. Del que merch, en todo caso. el merch en todo caso, pero el merch también. El merch lo mueven más en recitales que en cualquier otro Mm. medio, otra plataforma. Y creo que se siente mucho también eso en los precios de las entradas y en el reciente juicio que tuvimos a Ticketmaster y a Live Nation por la manipulación. Hoy yo lo veo, lo vemos. Es más, justamente una infidencia con Edu. Vamos a ir a un recital que compramos las entradas con 6 meses de anticipación, y el valor de las entradas hoy en Argentina es mayor al que me han costado recitales en España, en Japón o en el Reino Sí. Unido. Sí, sí, totalmente. Es un cambio de cómo se comercializa, cómo se monetiza la música hoy en día. La gira lo es todo para el artista. La gira lo es todo porque el streaming, eso es una queja constante y constante y constante, que Spotify no le paga lo suficiente a los artistas. Y Spotify es porque es la plataforma más grande. Entre todas las plataformas, Tidal, cualquier otra, aunque Tidal tiene fama de pagarle un poco más, aún así sigue siendo muy poco lo que ganan por reproducción. Es algo muy... Es que es muy difícil. También hay plataformas, hay personas que suben canciones hechas en inteligencia artificial y después ponen bots a escucharlas una y otra vez. Se escucharon casos de que después cobran un montón de dinero, entre comillas, por ese tipo de reproducciones falsas. Pues el consumo de música cambió, lamentablemente. Pasamos del formato digital a el streaming, que es etéreo. El streaming supone, nos guste o no reconocerlo, el streaming supone que no somos dueños de nada. No somos dueños de la música, no somos dueños de la película que vemos. Que eso quizás no te importe tanto. Hay personas que les importa más y personas que les importe menos. No está mal. Lo que sí importa, lo que sí es relevante para mí es que el día de mañana vienen y te quitan una serie de la plataforma que te gustaba, que estabas viendo, porque se acabaron los derechos o por cualquier motivo que tenga el estudio o el distribuidor detrás, y quizás te encuentras que no lo puedes ver en ningún lugar. Por eso, ese tipo de conexión también con el cine, con los recitales, con los videojuegos físicos. Los videojuegos retro están volviendo de moda. Perdón, los videojuegos retro no es que están volviendo de moda, es que se están popularizando entre las generaciones más jóvenes. Los mayores siempre juegan juegos retro. eh, está mutando el contenido, el consumo de contenido de otra manera. Me llama la atención que no viene al caso, quizás sí, que está poniéndose de moda otra vez el cassette en formato físico. Es el contacto, ¿no? El contacto con las cosas. Nosotros escuchábamos cassette porque nos prestaba un amigo otro y copiábamos la música ahí, o copiábamos un CD en un cassette para después escucharlo. Hoy en día
convirtiéndose en un objeto deseado también, de nuevo, por el contacto físico. Y me parece curioso, que no sé si lo que estoy pensando es correcto, esta relación que estoy teniendo es correcta, pero me parece curioso que estamos hablando de quizás la generación, o una de las generaciones, más, que más consume una pantalla, ¿no? Que más está metida en redes sociales y todo, es la misma generación que está sintiendo, me imagino, esa necesidad de tener otro tipo de contacto con lo que consume. Sí, 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 me parece muy lógico porque nosotros, a ver, nosotros no éramos, quizás quizás no éramos las personas que les gustaba más salir al mundo exterior cuando Bueno, éramos niños o adolescentes. Pero la diferencia es la pantalla, ¿no? La diferencia es que nosotros consumíamos un libro, un cómic, lo consumíamos en papel, porque no había otra opción. Cuando consumíamos música no había una pantalla como intermedio, a menos que contaras el display de nuestro mini componente Iowa. Así que sí, sí siento que hoy todo el consumo se parece un poco más. El consumo de una mm, serie, el consumo de una película, el consumo de un disco, tiene un componente visual y un componente que está atado a no solamente una pantalla, sino una pantalla que está constantemente conectada. Entonces, también socializar en el mundo exterior te obliga a tener la atención sobre la otra persona. Es por algo, supuesto. aún en las nuevas generaciones, es algo muy mal visto que estés todo el día con el celular mientras estás con alguien, mientras estás compartiendo con la gente, aunque Edu lo haga seguido. Bueno, a veces, a veces. Tú también lo haces. Pero nosotros también tenemos nuestras pantallas, por supuesto. La Nintendo 64, la PlayStation 1, la jugábamos en la tele, pero era distinto. Era una tele en el medio del living, en el medio de la sala de la casa, que quizás no tienes acceso, seguramente no tienes acceso en la casa de tus padres a 12 horas seguidas de ese televisor. Había Entonces, mucha negociación ahí, sí. Había una había hermana mucha en el negociación, camino había también. peleas, habían castigos de, bueno, ya te acostas a dormir y apago la tele y, no sé, esconde el control remoto, qué sé yo, las técnicas que aplicaban nuestros padres. A veces uno podía escabullirse en la madrugada y seguir jugando a Ocarina of Time, lo hice más de una vez, pero no era lo mismo que tener este dispositivo, este celular, maravilloso dispositivo para mantenerse comunicado, para tomar fotos, para hacer de todo, para mantenerse informado, pero genera una dependencia de la pantalla. Estás todo el día con esa disponibilidad inmediata de bombardeo de cosas. Entonces, no es lo mismo el consumo de pantallas de antes con el de ahora, y me llama la atención por eso el hecho de que sean estas personas más jóvenes quienes están buscando otro tipo de consumo, otro tipo de contacto con los medios que consumen. Y me alegra, de hecho, me ¿Mm? esperanza. Lo ves en la música también, como de repente están saliendo estas bandas todas locas, que es como que la llaman la anti-inteligencia artificial, también es salirse de la norma. Seguramente a todos nos apareció el video viral o los videos virales de el dúo este canadiense que están llenos de puntitos y hacen sonidos raros, microtonales, etcétera. Bueno, eso no creo que sea una banda que nació en rechazo a la inteligencia artificial, pero se le ve así y me llama la atención. Me llama mucho la atención, eh, porque parecía que íbamos a un mundo de scroll infinito y poco interés en los formatos físicos, la muerte del formato físico, la muerte del álbum como tal, que quizá eso es lo último que voy a decir al respecto del tema, algo como persona que disfruta mucho la música, como todos, pero como autoproclamado melómano, algo que disfruto mucho es el concepto del álbum, ¿no? De escuchar la intención artista del canción 1 a canción 10 y en ese orden, o en el aleatorio, no importa, pero en ese orden, porque es la obra completa. Una canción está buenísima, pero forma parte de un conjunto, por algo viene en un álbum, ¿no? Por más que el álbum ha ido medio desapareciendo, lo que importa es el single y que tu single pegue en Spotify, eso a nivel de monetización, eso a nivel ¿cómo se dice? De la disquera, del estudio. Pero a nivel artista importa el álbum. Y si se va a un concierto, se empieza a comprar más discos en formato físico también, se empieza a comprar vinilo, Taylor Swift, todo el mundo está sacando discos en vinilo, es como que el regreso del álbum como concepto después de unos años en lo que importaba eran las playlists. No sé, me gusta, me motiva, me motiva. Está bien, es claro, es verdad, porque en nuestra generación teníamos nuestro dúo bizarro que no mostraba las caras, era más un guiño a esta digitalización del mundo que una resistencia. O sea, Daft Punk era más esta mezcla de lo digital y lo humano, de decir, bueno, ¿qué pasa si escondemos al máximo lo humano? Mm. ¿Sigue siendo humana esta música? Obviamente, sí, en el caso de Daft Punk lo seguía haciendo y sigue siendo música de la música de nuestra generación que más se rescata, diría. No había visto esa comparativa, me gusta, tienes razón. Claro. Este es el anti-Daft Punk. No que esté en contra, sino que es como el concepto, pero a la inversa, ¿no? Sí. Me gusta mucho. Bueno, pero hablando de inteligencia artificial, si te parece bien, hay un tema que yo quería tratar hoy, que me llama mucho la atención, es cómo está cambiando el, el-
el rechazo que está generando la inteligencia artificial, antes de que me coman en los comentarios o que me digan algo, porque sé que hay mucha gente fanática de la inteligencia artificial, está buenísimo, está perfecto, pero en un episodio anterior, no sé si fue el primero o el segundo del podcast, hablamos de cómo la inteligencia artificial en el campo laboral, en el campo de producción, es algo que no es que llegó para quedarse, suena así, pero es así, es una herramienta más que va a mutar el mundo de cómo se hacen las cosas, de cómo se hacen las cosas. En el lado creativo, en el lado artístico, en el lado de medios de consumo, de arte, está generando rechazo, sobre todo en los últimos años, perdón, en los últimos meses. Creo que va de la mano con esta idea de que la IA nos va a reemplazar, se está haciendo cada vez más real en algunos sectores, sobre todo el de la programación, el quality test, todo esto, asistente, em, atención al cliente, etcétera, traducción, todos esos que se han visto afectados. Yo creo que eso ha ido haciendo que todas estas noticias de Meta hecha 8.000 empleados, Meta la empresa de Facebook, hecha 8.000 empleados para apostar por la inteligencia artificial y va a echar más, ese miedito yo creo que está reflejándose también en la percepción en lo artístico. Pero esto es algo que viene de antes. En lo artístico se está... Hemos visto, mira, hace un par de años, 2024 creo que fue, se estrenó una película que me gusta mucho, es lo primero que me viene a la mente, que se llama Late Night with the Devil, que es una película con David Dastmalchian, el actor es David Dastmalchian, ha salido mucho, es un personaje, un actor que es secundario en muchas cosas, pero este fue como su debut como protagonista en una película de terror, que se desarrolló todo en un show en los 70, como estos de Stephen Colbert, de Jimmy Fallon, etcétera, un show de estos, que entrevista supuestamente gente poseída. Bueno, eso no importa, la película está muy buena, pero en la película se ven al fondo de la imagen, dos pósters o tres pósters que claramente están hechos con inteligencia artificial. Están representando películas de terror que en ese mundo existen. Es algo que está al fondo, ni siquiera se enfoca, es algo al fondo de la imagen. Y eso generó un rechazo en redes sociales. En el año 2024, bueno, eso hoy está pasando más que nunca, y lo estamos viendo en plataformas, por ejemplo. Y esto es algo que Fichi seguramente va a complementar muchísimo mejor que yo. En Steam hay un gran rechazo en inteligencia artificial. Steam está exigiendo que los videojuegos que usen inteligencia artificial, y esto usen inteligencia artificial, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier cosa, desde para hacer un cosito, o sea, como que no te especifican hasta qué punto es lo de uso de inteligencia artificial, tiene que tener un disclaimer, un anuncio que diga, este juego usó inteligencia artificial, y los comentarios son negativos al respecto. Entonces, este tipo de rechazo, y hay más ejemplos que ya hablaremos, este tipo de rechazo me llama mucho la atención, cómo la inteligencia artificial está viviendo esta ola negativa en cuanto a lo artístico. Sí, lo de Steam es una cosa que llama la atención porque Steam pide ese disclaimer, lo pide para juegos que usen assets de inteligencia artificial. Uno puede usarlo en la programación, que también es una cuestión complicada, porque hay gente que dice, no, la inteligencia artificial yo no la acepto en ningún aspecto del desarrollo de un juego, y hay gente que dice, bueno, si es en programación, sí. Y hay programadores que dicen, pero ¿cómo? Si justamente esto es lo que me está quitando el trabajo a mí, ¿por qué te manifestás en contra de una cosa y no de otra la otra? Así que hasta dentro de la gente que rechaza inteligencia artificial hay cismas. Ahora, la semana pasada, hubo una gran polémica con un juego, Neverness to Everness, un gacha de una especie de Grand Theft Auto anime, que es uno de los grandes lanzamientos del año en el mundo gacha. Y cuando hablamos de gacha hablamos de juegos de mobile, hablamos de juegos para un público otaku y juegos que ya son polémicos por su tipo de monetización. Pero lo que me llamó la atención es que aún así, aún en juegos que uno se da cuenta que hay un público que está dispuesto a aceptar un montón de cosas que otro público rechaza de lleno, como es la monetización esta con loot boxes, aún ahí el público rechazó con mucha vehemencia el uso de assets de inteligencia artificial, tanto que el estudio decidió eliminarlos por completo y reemplazarlos casi de inmediato. Algo que no suele pasar con un estudio chino, con un estudio norteamericano, como pasó con Expedition 33, bueno, un estudio francés en ese caso, fue inmediato el cambio y fue muy claro el rechazo, pero acá, con un estudio chino, con un juego de mobile y con un juego gacha, aún ahí se siente el rechazo. Así que creo que estoy muy de acuerdo con vos, Edu. Para mí, el público está rechazándolo de una forma todavía más intensa que fue en 2024 con esta peli. Totalmente, totalmente. Y estamos viendo cómo las empresas también reaccionan a eso, ¿no? Cuando hablamos de postura ante el rechazo, cuando hablamos del rechazo de la gente, es una postura, sencillamente, ¿no? Yo no consumo cosas que tengan esto. Yo no consumo cosas que estén relacionadas a esto. Spotify, por ejemplo. Spotify es una plataforma que veníamos hablando que se llenó de música hecha en inteligencia artificial. Se llenó.
todos los días, cada minuto suben, no tengo el dato ahora, pero suben muchísimas canciones hechas con inteligencia artificial, al punto de que Spotify anunció hace algunos días, ahora está poniendo disclaimers. No en qué es inteligencia artificial, sino qué artista es real, qué artista es humano. Porque, de nuevo, la gente quizás en una playlist aleatoria no se da cuenta, pero otras personas están notando mucho presencia de canciones de inteligencia artificial. Y esta es la manera de verificar esto está hecho por un humano. Esto es algo que anunciaron recientemente y ya están empezando a aplicar esto para demostrar y para marcar específicamente este artista es humano. Y pasa en todas las industrias. Por ejemplo, una encuesta acá que tenía de un estudio dice que aproximadamente un 86% de las audiencias exigen un disclosure o un aviso, una declaración de que están usándose inteligencia artificial en el desarrollo de producciones de cine y televisión. Es un número altísimo, ¿no? Quizás la muestra de este estudio es pequeña, por supuesto. Esto tiene muchos asteriscos. Esto tiene muchas cosas que pueden estar, que no pueden ser un número tan preciso como que 8 de cada 10 personas te digan eso. En la calle no creo que suceda, pero es un número muy alto, aún así. Y es un rechazo general que hay hacia la inteligencia artificial en las artes, en el desarrollo de las artes. De nuevo, conectado a esto, para mí, conectado a esta necesidad de que se siente algo más humano. Hay mucha gente que no le importa, por supuesto. Estamos viendo, la semana pasada también, en el episodio anterior, hablamos de las frutinovelas brevemente, ¿no? Sí. Entonces, ese consumo divertido pasa desapercibido. Es como cuando la gente siente que está pagando, cuando la gente siente que está consumiendo en serio, entre comillas, es ahí que se genera este rechazo. Sí, me hay parece. hay una cuestión, por supuesto está lo que vos estás diciendo, que es que la autenticidad es una parte, es algo que uno espera de la música en general, es uno de los únicos rubros en los que es un factor casi inclaudicable. Y lo que pasa con las frutas, con las novelas de las frutas, nadie piensa que hay un estudio Pixar haciendo esas novelas de las frutas. Y no necesita el disclaimer porque uno ya sabe que eso o que, qué sé yo, o que Bombardiro Cocodrilo es AI. Nadie está dudándolo ni nadie está pensando, uy, bueno, ¿será o no será? No, definitivamente es. Entonces, ese disclaimer yo creo que hace mucho más potables esos contenidos, o Star Wars Mm, de Wes Anderson o lo que sea, que estos que lo hacen sentir a uno tonto. Porque uno está claro. escuchando un tema, uno está disfrutándolo, y porque si hay algo que ha avanzado muchísimo, son estos motores como Suno o como Lyria de Google para crear música por AI. Son realmente muy buenos. Y para crear esa música que uno pone de fondo mientras está estudiando, está trabajando, la verdad que no está mal. Entonces, es feo pensar, uno está generando un lazo emocional con la música y está pensando quién la Mm. hace, quién es, cómo es la cara de esta persona, ve a ver un videoclip y dice, no hay un videoclip porque es básicamente Bombardiro Cocodrilo el autor de esta música. Muy buena comparación. Pero acá, dos cosas. La primera, confieso que soy de esas personas que le genera cierto rechazo la inteligencia artificial en este sentido. Sí, que soy de los que buscan, prefiero que esté hecho por un humano realmente, porque valoro la visión artística de una persona. Es más que nada eso, la visión artística de una persona. La IA está entrenada en incontables personas, incontables trabajos de otras personas. ¿Qué tan ético o poco ético es eso? Es otro tema de discusión. Está relacionado, lo sé, pero es un tema muy denso y muy, no vamos a tocar en este momento. Sin embargo, hay dos cosas que los que promueven la idea del uso de IA para esto son temas más complicados, me parecen, porque uno que hablan es el clásico ejemplo, y no lo estoy menospreciando como que sea el típico ejemplo, pero es el ejemplo más mencionado, es uno que es el de la accesibilidad. Una persona que por X o Y motivo no tiene las habilidades motrices para hacer algo, pues a través de la IA puede manifestar esta intención artística de cierta manera, ¿no? Quizás no de la misma manera que otra persona que sí puede hacerlo directamente, específicamente lo que quiere hacer con sus manos, pero de nuevo, es otra manera de que una persona que no tiene las capacidades motrices o algún tipo de impedimento que no se le impide, incluso el impedimento económico, ¿no? No tienes 10 años para dedicarte todos los días a aprender a dibujar porque tienes un trabajo, universidad, familia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son válidas y las entiendo. Entonces, eso lo dejamos de lado. Otra cosa que me llama mucho la atención y creo que es muy complejo este tema, de nuevo, en el caso de los proyectos indie, llámese videojuego, llámese un cortometraje incluso, eh, una persona hace un juego. Todo el juego lo hace esta persona. Esto es un tema que tú conoces muy bien, así que quiero escuchar tu opinión al respecto. No sé en qué va a terminar esto, porque es un tema complejo, de nuevo, un tema complejo. Estamos jugando con el trabajo de una persona, el medio de vida de una persona, para ver otra.
Es un tema complejo. ¿A qué voy? Una persona hace un juego, lo hace por completo, hace sus diálogos, hace todo, es un RPG chiquitito tipo, no sé, tipo Stardew Valley, qué sé yo, algo bien lindo, bien indie, bien hermoso, lo hace y lo publica en inglés porque es el idioma más popular, porque es el idioma más masivo en Steam, etcétera. Fantástico. Lo quisiera publicar en chino, lo quisiera publicar en japonés, lo quisiera, ya sabes a dónde voy. Lo quisiera publicar en español, bueno, español quizás es su idioma nativo, lo quisiera publicar en un montón de idiomas para llegar a más gente. Eso cuesta mucha plata. La traducción, buena traducción, cuesta dinero. La localización cuesta dinero porque la localización es valiosa. La localización es el término que se usa no solo para traducir palabra a palabra, sino para adaptar una obra artística a un público en específico. Resumámoslo así. Eso lo puede hacer con IA, no va a quedar perfecto quizás, pero lo puede hacer con IA. Pero ¿qué pasa con el traductor? ¿Qué pasa con el medio, con el medio de vida del traductor, con lo valioso que es un buen traductor, con lo valioso que es un buen actor de doblaje, si nos vamos un poquito más allá? Entonces, le estamos impidiendo a un desarrollador, es muy jodido los dos socios, le estamos impidiendo a un desarrollador independiente de un corto, un cineasta independiente, o un desarrollador de videojuegos, que lleve su público, su juego a más público, porque no tiene la plata de pagar un montón de traductores que cuestan miles de dólares, seguramente. Lo podría hacer con inteligencia artificial, lo que lo beneficiaría a él y su arte llegaría a más personas, pero estamos ahí perjudicando a los traductores. Eso para mí es un dilema muy jodido y que no sé en qué va a terminar. El hecho es que, aún así, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que si en Steam pones que usó inteligencia artificial para decir que le hiciste una traducción a chino o a otro idioma, eso también te perjudica la imagen. Perjudica la imagen, por supuesto, porque la gente que es intransigente. No me parece mal que así lo sean. No me parece que es una reacción natural a una tecnología disruptiva y que está completamente desregulada. Bueno, ya lo hemos hablado bastante. Es una tecnología que para la enorme mayoría de la gente no es una ayuda, sino un daño. Entonces, estar en contra, a mí. Mi sensación es bastante compleja porque también al ser un entusiasta de la tecnología, como somos nosotros, es algo que en sí como teoría me llama mucho la atención, me resulta atractivo y cuando el uso está declarado, cuando el uso no tiene un interés económico, eh, me resulta más fácil entre comillas, perdonarlo, ¿no? No soy quien para perdonar o no perdonar, Pero te pero entiendo, por ahí sí. para decidir consumirlo, me parece que cuando me dicen esto es inteligencia artificial, me dicen esto no está para generar plata, me dicen como vos hablás justamente de las discapacidades, que es para mí una razón bastante válida para, para querer acceder a estas herramientas, eh, yo lo veo. Me parece que en el momento que ya hay algo comercial en el camino, sí me resulta mucho más difícil justificarlo y me resulta... eh, en lo público, me parece que todo el mundo es intransigente. En lo privado yo he hablado con traductores de este tema, he hablado con artistas que trabajan en videojuegos, he hablado con mucha gente cuando tenía la suerte de trabajar en un podcast sobre industria argentina, era un tema del que se hablaba muchísimo, porque recién estábamos empezando a usarla para arte conceptual, para una presentación de un juego que nadie sabía si iban a comprar. Había muchos casos grises. En general, los profesionales con los que he hablado, en los casos grises, dicen, bueno, si este es un juego que va a vender 100 unidades y los profesionales saben que también es mal vender su trabajo, decir, no, no, yo te lo hago por lo mismo que te costaría la suscripción a DeepL o a Claude. Eh, pero lo que dicen es que, bueno, hay que tener una cierta conciencia laboral y social en la que si ese juego mañana empieza a generar plata, para vos no es ningún problema decir, bueno, si genera esos miles de dólares, o si genera esos cientos de dólares, porque también puedes trabajar, no es necesario que trabajes con una gran agencia para traducir. Podés hablar con traductores independientes, podés hablar con traductores nuevos, podés hablar con estudiantes que están tratando de buscar proyectos para formarse. Hay muchas opciones, hay escuelas que forman, hay talleres, hay conversaciones, uno puede hablar, uno no tiene que ver el precio en un sitio de una agencia y decir, esto es lo que vale una traducción. No, hay formas de hablarlo. Y hay muchos traductores también que aceptan un trabajo intermedio, que es que uno hace una traducción con inteligencia artificial y después un traductor la edita. Entonces,
Claro. Ahí hay un pequeño Y intercambio. la Entonces, localiza, digamos. lo La adapta. localiza, lo adapta. A veces, es lo que me dice mi hermana, que es localizadora, me dice, a veces es más trabajo. Termina siendo más trabajo para mí tener que editar estos trabajos. Es algo que Puede no le pasar. gusta, que no le gusta a nadie, pero cuando la alternativa es lo que nos pasa a todos, cuando la alternativa es no trabajar, cuando la alternativa es no tener esa fuente de ingreso, y creo que hay un compromiso que se puede llegar. Nadie va a llegar con una sonrisa, nadie va a llegar feliz, pero me parece que aún ese desarrollador independiente quizás puede abrir la puerta para agotar estas opciones. Yo creo que hay traductores independientes, por ejemplo, que están dispuestos a decir, bueno, no me pagues ahora, pagame, fíjate si vendes en China. Si vendes en China, me pagas un poco más de esta base que me estás pagando. Si no vendes en China, bueno, está bien, perdimos los dos. Pero me parece que la conciencia laboral es como hablábamos de lo social hace un rato. Todo nace de una conversación y las puertas están abiertas. No importa que Twitter sea una cosa intransigente de que si uno habla, dice AI, te prenden fuego. La realidad no es así. La realidad hay una conversación. Bueno, como decía hace rato, yo valoro lo hecho por el humano en las artes y por eso valoro también el trabajo de los traductores, valoro el trabajo de los localizadores. Me parece que sin ellos no hubiésemos disfrutado de muchas obras que disfrutamos, como lo hicimos, ¿no? De esas adaptaciones. Incluso me parece muy divertido. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero me parece muy divertido y parte de su esencia, que son las traducciones de Ivrea en los mangas de Ivrea, que son 100% argentinas. Entonces eso a mí me parece parte del encanto. No me importa escuchar a Vegeta hablando en porteño, no me importa. O sea, me parece espectacular. Em, lo complejo acá es como un acceso a una herramienta que es más económica o no sé si gratuita, porque las gratuitas no son tan buenas para hacer algo así, es más económicas, les permite, una suscripción, les permite llevar este trabajo a desarrolladores independientes, gente que no tiene plata, que se está haciendo el juego a sudor, llevar eso a más público, ¿no? Entonces es complejo. Yo siempre del lado, en este caso, de los traductores, de los localizadores, porque, como dije, es parte de la esencia de lo que vemos nosotros, de cómo nos llega ese contenido. Algo hecho en China, algo hecho en Japón, está hecho para ese público, es muy específico, a veces hay que darle un girito de tuerca para traerlo al público latinoamericano, al público occidental, y ese es el trabajo de ellos. Entonces, es un tema complejo, sin embargo, acá lo que está claro es que, y ya con esto cierro, la inteligencia artificial en los medios, en el arte, está generando mucho rechazo y yo creo que eso va a ir a peor a medida, porque sigo conectándolo en mi cabeza con los despidos, con los cambios de las industrias, que se está haciendo cada vez más real ese temor de la IA me va a dejar sin trabajo. Bueno, a mucha gente le está pasando. Por ahora, eso sí, en campos tecnológicos, en programación, en todo lo que es en Silicon Valley, pero también, y es lo último, vi un video, un reportaje de una fábrica en la India en la que los operarios de la fábrica tienen una cámara puesta como si fuera una GoPro en la frente y eso lo están usando para entrenar datos de inteligencia artificial. Muy loco, muy loco. Absolutamente terrorífico lo que decís. Y mirá, se conecta un poco con lo que estamos hablando, porque ahora estamos hablando de los desarrolladores más chicos. Y para mí hay otro factor que complica las cosas cuando hablamos de desarrolladores chicos, que es que solemos pedirles un estándar mucho mayor, moral, ético y laboral a los desarrolladores chicos que a los desarrolladores grandes. Porque sabemos ¿Cierto? que hace años los grandes estudios ya están trabajando en la inteligencia artificial y esta semana fueron los informes anuales en Japón de Sony, de Nintendo y también hubo un par de noticias interesantes de Xbox que para mí dan un panorama bastante oscuro para la industria del gaming en general. Hay gente que habla de que la industria de consolas está en peligro y yo creo que la IA tiene mucho que ver con eso. Te cuento un poquito de lo que está pasando. Esta semana tuvieron sus informes anuales a inversores, como los que charlamos el otro día, sus conferencias, Sony y Nintendo. Y Xbox tuvo una larga conversación, también tuvo una larga, hizo pública una presentación que habían hecho en la GDC sobre su proyecto Project Helix. Y además tuvimos un par de números preocupantes, como siempre que nos llegan los informes, los números son preocupantes y son horribles. En caso de que estén viendo en YouTube, estamos viendo un video de la fabricación de PlayStation 2 para que entiendan también el cambio de escala que ha habido a lo largo de los años. Hoy todas estas máquinas se fabrican en Foxconn, antes se fabricaban directamente en Japón, en talleres que parecían un pequeño hogar. Pero este negocio ha crecido mucho y algunos dicen, ¿qué pasa si el gaming tiene un techo? No, ya vimos que hay un crecimiento enorme en los costos. Porque, ¿qué hay? Está la crisis de la RAM,
la memoria, las memorias que se usan para todo, para sea las memorias de tu placa de video, sea la memoria de tu consola, sea la memoria de tu PC, sea el SIM que le pones a tu PC. Bueno, todo eso, el DIMM, perdón, que le pones a tu PC, todo eso ha aumentado de precio. Ha aumentado más o menos entre un 10, 15, 20, 30% de precio y hay problemas de stock. Entonces es muy difícil generar un stock grande. Hay problemas en la cadena de producción, por lo que ha pasado recientemente el estrecho de Hormuz y por la guerra en Ucrania. Hay metales específicos que se tienen que conseguir, que conseguir esos materiales se ha vuelto más complejo y por lo tanto más caro. Hay aranceles que ha puesto Donald Trump en Estados Unidos que han complicado el modelo de negocios de todo el mundo, porque Sony y Nintendo serán empresas japonesas, pero su mayor mercado sigue siendo Estados Unidos. Claro. También está lo que hablamos hoy al principio, los cambios de hábitos y el usuario que por ahí no quiere comprar un juego nuevo o que está feliz jugando Roblox o Fortnite hasta el fin de sus días. Y finalmente, para seguir gastando, seguir poniendo plata encima, los costos de desarrollo. Esta semana hubo una filtración un comentario que más o menos se unió a una filtración de datos que hubo de Rockstar, que se habla de que el costo final de Grand Theft Auto 6 se va a acercar a los $1.000 millones. Dios mío. El juego más caro de todos los tiempos. Y eso, veamos, el impacto directo, el impacto que vemos ya, el impacto que vemos hoy, lo vemos en la industria de PC. PC no es una industria, PC no es una plataforma de la misma forma que lo es PlayStation, que lo es Xbox, que lo es Switch. Pero sí tiene 2 o 3 empresas que son las que manejan el centro de esta industria, principalmente Nvidia y AMD. AMD tuvo su conferencia con inversores y hablaron de que el revenue de gaming, según los cálculos de ellos, va a bajar un 20%. Obviamente Nvidia durante todo 2026 va a bajar un 20%. El revenue, la entrada de los ingresos del mercado de gaming de PC. Nvidia no habla porque Nvidia obviamente tiene la empresa más valuada del mundo, tiene otros intereses que no tienen nada que ver con los videojuegos, entonces por ahí no es una prioridad para ellos. Pero, por ejemplo, tuvimos un informe de ventas digitales hace poco que nos dejó claro que la venta de motherboards ha bajado un 25%. Entonces no es solamente que la gente está haciendo computadoras con menos RAM, porque uno puede cambiar la placa de video, uno puede cambiar el procesador y quedarse con los 16 GB de RAM y decir, bueno, esperemos que duren un rato. Pero ya no se puede, ya no está pasando eso tampoco, no están armando nuevas PCs. Y bueno, a lo que se conecta esto es a un informe de Gartner reciente que habla de la muerte del budget PC. Antes, ¿no te acordás cuando salió PlayStation 5, cuando salió PlayStation 4 en su momento, que la gente, que los sitios de gaming de PC siempre decían, bueno, construite una PC con lo que sale una PlayStation 5? Era muy común ese tipo de artículos. Yo he escrito varios de esos artículos cuando escribía en sitios de ese estilo, pero ya no se puede. Era uno de sus mayores atractivos en ese momento. Claro, que uno se podía armar una PC tanto o más poderosa por la misma plata, más o menos la misma plata, si uno tenía un monitor ahí tirado, si uno tenía el teclado, no lo tenía que comprar. Pero la máquina sí podía costar eso. Hoy no existen esos artículos. Ya no existe una PC budget de $500 y definitivamente no existe en el campo del gaming. Porque bueno, tenemos el uso de las unidades de procesamiento gráfico, las GPUs, la placa de video, para data centers. Entonces no hay stock, no bajan de precio. Esa idea de lo que no baja de precio es muy fuerte para lo que está pasando ahora con consolas. Bueno, y también tenemos que sumar la Steam Machine, ¿no? La Steam Machine que ya debería estar disponible en el mercado, pero no está por estos problemas de RAM. Y ¿anunciaron el precio de la Steam Machine al final? No recuerdo. Nunca anunciaron el precio porque realmente no saben cuánto va a costar. Dícense por un informe del puerto de San Francisco, una cosa muy particular, se sabe que Steam entró 50 toneladas de consolas a Estados Unidos, que puede parecer un montón, pero sabemos que el peso de una Steam Machine es más o menos de 2,5 kilos, así que estos son como mucho 20.000 consolas, no son tantas, así que sabemos que al menos tiene un pequeño stock como para empezar, o por lo menos para empezar a mandar a los medios, empezar a mandar a desarrolladores. Realmente no sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, el mercado de PC está gris. Y si el mercado de PC está gris, el mercado de consolas está negro completamente. Sony tuvo su conferencia anual con inversores, donde declaró cosas que son terroríficas. Primero que bajaron las ventas de PlayStation 5, se entiende, porque esta es el primer punto en la historia de Sony, en la que Sony lanzó la PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, todas esas consolas a lo largo del tiempo, con el paso de los meses y de los años,
empezaron a bajar de precio. Por ejemplo, PlayStation 3 costaba $500 cuando salió. Y al final de su historia, al final de su ciclo de vida, costaba 300. Es una consola que va bajando de precio porque baja el precio de manufactura, sube la base de instalación y a Sony le interesa más vender los juegos. Pero en Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Eso es lo que pasaba hasta 2020, donde los precios no bajan. PlayStation 5 hoy está más cara del momento que salió, y lo mismo pasa con Xbox, y lo mismo está pasando con Switch. Pero sigamos con Sony un ratito. Sí, porque me imagino que viste justo antes de grabar anunciaron que la Switch subió de precio en todo Claro, el mundo. sí, justo, es que fue esto, nosotros estamos grabando el viernes tempranito, del viernes durante la madrugada, o sea, en los horarios japoneses es cuando vimos todos esos valores. La apuesta por live service de Sony fue un fracaso, esto ya lo sabemos, la estrategia Jim Ryan. El gran juego emblemático de esta estrategia fue Concord, que estuvo 2 meses a la venta, y Marathon fue un éxito de crítica, tuvo muy buena repercusión en el gamer que sabe, ¿no? En el gamer que viene estudiando el gamer multiplayer hace 20 años, admira el juego. Quizás no es un juego muy accesible para gamers casuales, pero fue un juego que tuvo una buena repercusión. No fue así en la base de usuarios activos. Vimos que está bajando regularmente, por lo menos en la que tenemos un monitor constante, que es en Steam. Vimos que partieron de 80.000 jugadores simultáneos, hoy están en un pico de 10-12.000 jugadores simultáneos. Es un descenso importante para un juego que no tiene 2 meses a la venta. Sí. Y por eso Sony declaró lo que se llama un impairment loss. Un impairment loss es una pérdida por deterioro de más o menos $500 millones. Ese fue el número. Dice que Bungie hoy vale $500 millones menos de que cuando lo compró. Esto es una jugada más contable que otra cosa, que es decir, que un bien de tu compañía le bajase el valor permanente. Esto es, por ejemplo, esto pasó con Warner hace un par de años, que Warner dijo, mira, nuestros canales de cable, el valor real de nuestros canales de cable no es el que nosotros estimamos. Nosotros creíamos que nuestros canales valían $30.000 millones, bueno, valen $20.000 millones. Y igual así estamos inflando un poquito, me parece. Pero eso es, declarar eso significa que el valor de tu empresa baja de un día para otro, porque es tu patrimonio como empresa. Entonces es una declaración que no se hace ligeramente. Sony compró Bungie, recordemos, por $3.600 millones hace 5 años, y hoy vale $700 millones menos. Es un número importante. Y otra cosa que pasó en esa misma conferencia fue una larga presentación del CEO de Sony sobre AI, hablando de todo lo que van a usar AI en los juegos, desde modelado de rostros hasta los cabellos de los protagonistas, hasta programación, hasta NPCs que se manejan con AI, y un partnership con Bandai Namco. Entonces, mientras nosotros hablamos de qué pasa si el desarrollador indie se quiere ahorrar $800 para pagarle un traductor, estamos hablando de empresas que puede pagarlo. Claro, estamos hablando de empresas que sí sabemos que pueden pagar un diseñador, una captura de rostro o el diseño de un NPC, pero dicen, bueno, vamos a optimizar, vamos a bajar estos costos de desarrollo con estos enormes gastos en inteligencia artificial. Eso es una linda palabra como excusa, ¿no? Optimizar. Optimizar es, sí. Se usa mucho. Optimizar y eficiencia son las palabras que se usan bastante cuando se despide gente o cuando se ingresa, se suma el uso de inteligencia artificial, que suele ser un preludio al despido de una gran cantidad de personas. Nintendo no habló mucho de inteligencia artificial. Hicieron un par de menciones que hicieron. No es que lo quitaron. Muchos tenían la teoría de que ese Star Fox que anunciaron ahora con esos títeres horrendos tenía algo que ver con la inteligencia artificial, pero no más parece. Está hecho por personas que tienen un sentido del gusto muy raro. Se inspiraron en las frutinovelas o en las gatonovelas, quizás. Quizás, la verdad que tienen un aire. Yo vería una novela de Sleepy. Nintendo, No. Nintendo sabemos, el gran titular para el consumidor en particular es que aumentó $50 Nintendo Switch. Sí, de 450 a 500. A 500 es un aumento importante para este La Switch 2, obviamente, estamos hablando. La Switch 2, antes de cumplir un año. En realidad no, el aumento de precio va a ser en junio en Japón y en septiembre en Estados Unidos, así que todavía están en tiempo de comprarlo un poquito más barato. Pero bueno, es la última que... En una época que además habían anunciado que no estaban vendiendo tanto.
tanto, si no me equivoco, recientemente, ¿no? Están vendiendo, es complicado. Por ejemplo, los números en el primer año de venta, antes de que termine el primer año de venta de Switch 2, están en 20 millones, que son más que Switch 1. Pero hay un asterisco ahí, Edu. ¿Adivinás el asterisco? No lo adivino. Yo quiero que recuerdes cómo era comprar una Switch en 2017, cuando salió la consola. Era No había stock y estaba Zelda Breath of the Wild de Estaba lanzamiento. Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey. Yo en diciembre tuve la suerte de hacer un viaje por varios países en diciembre de 2017 y uno de mis grandes objetivos era comprarme la Switch. Llegué a Inglaterra, no la conseguí. Llegué a Berlín, no la conseguí. Llegué a Tokio, no la conseguí. La conseguí de casualidad en un depósito en las afueras de Seúl. Esa fue la única Switch que conseguí. Literalmente en el mundo, en diciembre, meses después del lanzamiento, era imposible conseguir una Switch 1. Entonces, hablamos de 20 millones de ventas, que es verdad, que es bastante, pero el problema que tuvo Nintendo fue la proyección, porque las ventas son buenas, pero proyectando las ventas de 2026-2027, o sea, del próximo periodo, hablaron de 16 millones sobre los 20 que habían vendido en este año. Van a bajar las ventas de hardware, van a subir las ventas de software, tienen 48 millones de juegos vendidos actualmente, la mayoría first party por supuesto, y el año que viene dicen, bueno, vamos a vender 60, pero nuestra ganancia va a bajar un 25%. Esto fue catastrófico. Pensemos que Nintendo es una empresa cuyas acciones subieron mucho en los últimos años de Switch. ¿Por qué? Tuvieron mucha suerte con una serie de proyectos de software muy muy exitosos para Switch. No solamente estos juegos de lanzamiento de los que hablábamos, pero hablamos del fenómeno de Animal Crossing, hablamos de los Pokémon Claro, que salieron para durante la pandemia de Animal Crossing, por supuesto. Fue una consola muy muy exitosa, ridículamente exitosa. Yo no sé si yo creo que en términos de la consola en sí ha sido el proyecto más exitoso de Nintendo, o sea, en términos de una sola plataforma. No quizás los años más exitosos, porque bueno, en el momento que tenían dos plataformas, quizás había más ventas o más ingresos. Pero las acciones tuvieron un pico histórico para Nintendo en agosto de 2025 y están en declive hace años. Hace años. Hace meses que están en declive, están en caída. En este momento han perdido del valor que tenían en 2025, han perdido más de un 40%. Y entonces vemos que hay una reacción muy, muy, se dice militante por parte de los inversores. Este aumento no es un aumento que quisiera haber hecho Nintendo. Nintendo lo hace por presión de los inversores. Es una presión constante que recibe los sitios de negocios como Bloomberg hacen un informe constante de estos reclamos que hacen inversores a Nintendo. Entonces, eso vimos por el lado de Nintendo. Y por Xbox es un declive. O sea, para Xbox vimos ya el declive la semana pasada, cuando hicimos ese catch-up de las conferencias de inversores. Ahora acaban de lanzar un video de 90 minutos hablando de Helix y hablando del nuevo proyecto que mezcla una arquitectura de consola con arquitectura de PC, que todavía no queda muy claro cómo. Helix, en teoría, es la sucesora de Xbox Series X y Series S, ¿no? Exacto, es la nueva consola que sería un híbrido entre Windows y PC. Sabemos que hace un tiempo Windows 11 tiene un modo Xbox, que lo tenían por ahora las consolas portátiles, pero ya está disponible para todos. Cualquiera que tenga Windows 11 puede usar ese modo Xbox, pero no esperen mucho en términos de performance. Básicamente es una interfaz gráfica similar al Big Picture de Steam. Y otro cambio que parece contradictorio, como todo lo que está pasando en Xbox estos días. Aya Sharma dijo, vamos a matar Copilot. Ya está, Copilot no sirve para Xbox. Nadie quiere guías insoportables de juegos hechas por una AI en vivo. Así que vamos a frenar el desarrollo de Copilot para Xbox. Pero vamos a darle la bienvenida a estos 6 ejecutivos nuevos al área de Xbox que vienen todos del área AI de Microsoft, que por supuesto es de donde viene también Aya Sharma. La lógica que dan es que quieren un movimiento más veloz para Xbox, quieren una lógica más disruptiva, y Xbox siempre ha sido un dinosaurio particularmente lento, porque es una empresa gigantesca que tiene muchos estudios internos que tiene que proteger, cuidar y pensar lanzamientos, pero la verdad que no han sido buenas las estrategias, con lo mucho que admiramos a Phil Spencer por lo entregado que estaba al concepto de una consola de videojuegos. En la administración de Xbox, quizás por su culpa, quizás no, ha sido muy compleja en estos últimos años y pasaron cosas como que el año pasado Obsidian lanzó 3 títulos exclusivos para la consola, que parece una exageración. No exclusivos, pero sí originales de la consola y sí en Game Pass, pero
Pero bueno, veremos si este grupo disruptivo puede hacer algo que valga la pena. Pero por ahora no sabemos nada más de Xbox. Supuestamente van a tener un showcase ahora en la Summer Game Fest, en el festival de Claro. Geoff, en la E3 falsa de Geoff. Ahí vamos a ver un poquito más. Pero La sucesora de la E3. la sucesora, digámosle. Pero bueno, veamos cuánto necesitamos una sucesora de la E3 cuando el mercado del gaming está en un momento pero tan deprimente. Tan complicado, sí, porque como bien decías al principio de todo esto, se supone que a estas alturas no es que la excusa de que las consolas no estén vendiendo. Acá tengo el número específico, creo que es un 46% menos el PlayStation 5 que el mismo periodo fiscal del año pasado, ¿no? Sí. La mitad menos. Es un montón. Muchos podrían asumir que no, es porque ya se está acabando el ciclo de la consola, ya viene la PlayStation 6 en algún momento. La PlayStation 6 no va a llegar tan pronto como quizás algunos piensan, por más Justamente, que ya estamos cerca de los 6 años. justamente hablaron ¿Sí? de eso. Hablaron de PlayStation 6 y dijeron que no tienen planes de lanzamiento, que todavía está todo en el aire con PlayStation 6. Dicen que, por supuesto, no va a haber anuncios en 2026 sobre PlayStation 6 y que todavía no tienen definido un modelo económico para la consola. Realmente creo que están esperando ver lo que pasa. Yo creo que están esperando lo que toda la industria espera, que es ese juego que va a revolucionar no solamente el gaming como medio, sino quizás el gaming como negocio y el pricing del gaming, que es Grand Theft Auto Sí, 6. sí. Que es GTA 6, sí, porque acá tenemos que entender que no es que las compañías como esta, y sobre todo hablando con sus inversores, no es que aplican la de Marvel, ¿no? De no vamos a decir que ya viene la PlayStation 6 en camino, no vamos a hacer spoiler. No, no, no. Las empresas le dicen a sus inversores, tenemos planes, estamos en desarrollo, mira lo de Project Helix, por ejemplo. Sí. Entonces, y Nintendo también anunció previamente, un tiempo antes de la llegada de Switch 2, ya viene la sucesora en camino, en pocas palabras dijeron eso. Entonces, esto es algo que las compañías aclaran directamente ante sus inversores, cosa que llega a la prensa, cosa que llega a nosotros. Acá no es el caso. Pero bueno, hay un panorama muy, muy complicado y todo esto se suma, que las cosas están más caras y el consumo claramente es diferente del consumidor hoy en día, valga la redundancia. La gente directamente no tiene para gastar tanto, tomando en cuenta que todo está más caro, y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de todo el mundo. El consumo varió en ese sentido y hoy en día una consola que antes te costaba $400, $450, está llegando a costar más de 600 en el caso de la PlayStation Pro. Es un número importante, por más que quiera jugar GTA 6. Que ese va a ser el golpe en el mercado. Se ha retrasado tanto que necesito ver cómo van a ser las consecuencias de ese lanzamiento. Ahora, hablando de lanzamientos de dispositivos, ya el último tema, uno cortito que tengo para tratar, porque es un tema que me voló la cabeza, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Quién necesita esto? Yo soy fanático de la tecnología, soy fanático de los celulares específicamente. Bueno, soy fanático de la tecnología, pero los celulares es como que una cosa que siempre tengo contacto con nuevos lanzamientos y eso, y me vuelven loco los celulares, de verdad, me vuelven loco la innovación de los celulares, me gustan los plegables. En el caso de los wearables, estamos viendo que están pasando cosas muy locos. Todo esto, que hablaba con Nacho el otro día de este tema, todo esto comenzó porque vi una noticia que la comenta Mark Gurman. Mark Gurman, de nuevo, es este analista, experto en los temas de Apple, y que no es tanto que sea un experto, es que tiene muy buenas fuentes y siempre publica cosas que terminan en gran parte haciéndose realidad. De adelante información de Apple, adelante información sobre su lanzamiento. Y en este caso son unos AirPods con inteligencia artificial con cámaras. Auriculares, de los chiquititos, no de los grandes, que tienen unas cámaras que van a apuntar a las personas delante, no. Auriculares in-ear con cámaras. No son cámaras comunes, no es que van a ir tomándote fotos desde los palitos de los auriculares, no. Son cámaras infrarrojas cuyo propósito con un sistema de inteligencia artificial es permitir que los auriculares, entre comillas, vean lo que haces con tu cara, lo que haces con tus manos, en vez de estar... es una pavada lo que voy a decir, pero es esto. En vez de estar tocando para hacer un gestito de cambiar la canción, quizás pones la mano cerca y haces un gesto con las manos y el auricular lo detecta y te entiende. Otra cosa que están buscando es que vea el movimiento de tus pómulos, por ejemplo. Entonces, si empiezas a hablar, él detecta que estás hablando, y si escuchas que estás hablando con los auriculares para darle una orden a Siri de que llame a una persona, de que mande un mensaje por WhatsApp o alguna pregunta, algo que dirías honestamente, ahora dirías OK Siri o Hola Siri o OK Google en el caso de Gemini. Acá va a detectar el movimiento. Son esa clase de detalles muy específicos para unos auriculares que... ¿Para qué? Es mi gran pregunta. ¿Para qué? Porque esto viene conectado. Esto fue un bombardeo. Ay, Edu, me pasó una cosa terrible, que es que ¿Qué? yo estaba escuchándote y decía, Edu va a defender esto, va a decir que está buenísimo esto. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para no ponerle una cara?
Porque lo decía, No. me lo contabas así, decía, pero está entusiasmado con esto, ¿qué le pasa a este No, hombre? no, lo estoy explicando con euforia, que no es lo mismo, pero porque estoy indignado, porque es que esto, el tema es que yo estaba de viaje hace unos días, y estaba viendo esta noticia, indignado, como que, ¿qué es esto? ¿Quién necesita esto? ¿Por qué? Ok, de nuevo está el tema de la accesibilidad, que es alguien que no pueda... No, esto es algo esto es una excusa para meter cosas que nadie pidió, como lo siguiente, porque es que yo veo esta noticia, veo el tweet de Gurman, leo la noticia, me indigno, vuelvo a Twitter y lo siguiente que veo es esto que está en pantalla, para quien lo esté viendo en YouTube, y para quien no lo voy a describir, pero es que es surreal lo que voy a decir a continuación. Es una persona que se está quejando en Twitter con una foto porque le está actualizando el firmware a su cuchillo de cocina, el cuchillo que hizo para cocinar, el cuchillo que hizo para cortar carne, para cortar las verduras cuando estás haciendo comida, le está actualizando el firmware a su cuchillo. ¿Están entendiendo qué es esto que estoy diciendo? Actualizarle el software a un cuchillo de cocina. No tiene sentido. Esto es un producto que yo lo pude ver cuando no estuve en el CES de Las Vegas, pero pude hacer la cobertura del CES. Y esto fue uno de los productos que se viralizó más en enero de Las Vegas. Es un cuchillo ultrasónico que vibra muy levemente y te ayuda a cortar mejor. Es como que el cuchillo pasa más rápido sobre las cosas congeladas, sobre los tomates. Hay un montón de demostraciones en internet. No importa, es un cuchillo eléctrico. Y se le tiene que actualizar en firmware, porque hoy en día a todo se le tiene que actualizar en firmware. Es surreal esto, es muy loco. Parece ciencia ficción, pero es el mundo real que vivimos. Pero no es una ciencia ficción divertida, ¿no? No estamos hablando de esto es más cercano a Wall-E, literalmente. Y aparte, vamos hacia ahí. Hablabas del CES justamente, y yo me acuerdo que los objetos que llamaron la atención en el CES de 2025 fueron estos primeros wearables de inteligencia artificial que fueron desastrosos. Me acuerdo del Humane, del pin de Humane, y del R1 de Rabbit. De Rabbit. Que eran como unas cosas que uno se colgaba en la camiseta y grababan. Una tenía un monitor que se proyectaba sobre la mano. Eran absolutamente inútiles, horrorosas y andaban muy mal. Pero bueno, justamente aquí está. Lindo diseño, eso sí. No era muy fea lindo, es hermoso. Era como el una Rabbit Play. R1 es hermoso. Sí. El Rabbit R1 es hermoso y por eso pongo estas imágenes para acompañar, porque justamente hacia eso iba. ¿Qué está pasando con los wearables? No, el cuchillo es un tema aparte. El cuchillo es algo divertidísimo, absurdo totalmente. Pero volviendo a los auriculares, que fue como que la noticia que me llevó a hablar de esto, es qué está pasando con los wearables, qué está pasando con estos dispositivos que acompañan a los celulares. Pues recordemos que estos dispositivos acompañan a los celulares. No el Humane, no el Rabbit R1. La ambición de estos dispositivos en concreto era reemplazar el celular, no en esta iteración, pero sí en una tercera, cuarta generación, que fuera la evolución, que ya no necesitamos esta pantalla directamente todo el tiempo conectada. ¿Qué está pasando con los wearables? Y es que estamos metiendo wearables cuyo propósito es perseguirnos todo el día. Si están viendo YouTube, lo que están viendo es un dispositivo en este momento que te lo cuelgas como un pendiente, como un collar, y él va grabando absolutamente todo lo que tú ves. Todo. Y va escuchando todo lo que tú ves. Entonces la idea es que después, al final del día, le puedes pedir un resumen de tu día. Si subiste una charla de trabajo, le puedes pedir que te digan los puntos más importantes que debatiste en esa charla, que te haga un resumen de la conferencia que viste. Y aparentemente le puedes pedir consejos de vida. ¿Por qué no le vas a pedir cosas de vida a tu camarita que llevas colgada en el cuello, al mejor estilo de Black Mirror, ¿no? Entonces, este tipo de dispositivos están saliendo ahora porque ahora están los modelos para alimentarlos, ¿no? Pero forman parte de esta necesidad de intentar estar conectados en tu día a día para ver cómo te venden publicidad. Seguramente no tiene un propósito que para mí justifique su existencia. Y muchas marcas están apostando por estas camaritas que miran tu día a día. Muchas marcas están apostando por estos dispositivos que están pensados para grabar todo lo que ves, grabar todo lo que escuchas y después darte algo con eso, darte un resumen, sentir que tu día fue mejor de lo que fue quizás, sentir que tu día fue más productivo. Motorola presentó uno similar, pasa que es un concepto también. Muchos de estos todavía están en concepto, este no, este está a la venta. Muchos de estos todavía están en conceptos, están en fase de concepto y todavía no se sabe qué producto va a llegar comercial, si es que va a llegar. Para mí todo esto es demasiado, es excesivo. No lo veo útil al día de hoy, no lo veo con sentido. Yo creo que con el celular tenemos más que suficiente, con el reloj inteligente para monitorear al menos temas de salud, como el tema del ritmo cardíaco, como el tema del oxígeno en sangre al dormir o en el día a día, tema de presión arterial, tema de pasos, todo eso es un accesorio que va a complementar la información para darte quizás cosas más útiles. La excepción la hago
y quizás todavía soy muy optimista, de esto he hablado muchas veces, tanto en videos como en videos en mi canal, como acá en el podcast, con los anteojos inteligentes. Los anteojos inteligentes, en su iteración actual, todavía, mira, está el Humane AI Ping, qué desgracia. Todas estas cosas al menos ya están dejando de existir, Sí. están fracasando. El youtuber Marqués Brownlee le hace una review y parece que las mata, lo quiero mucho. Los anteojos inteligentes actualmente se usan, como ya bien hablamos en el episodio anterior o en un episodio anterior, para grabar. Tienes primera persona, tocas acá y grabas, haces fotos, etcétera, y estás con esa disponibilidad de una cámara en cualquier momento para capturar a tu mascota, capturar a tu hijo, capturar tu día a día, hacer vlogs en primera persona, o esto es algo muy interesante que lo he visto para grabar iteraciones en Estados Unidos, el tema de la policía que es tan complicado, entonces graban por si acaso, dices, activas la palabra clave de Meta y se pone a grabar de una vez. Esas son cosas interesantes, pero las nuevas versiones que están saliendo desde el año pasado, ya con el primer lanzamiento de Meta, y este año con Android XR, son los anteojos inteligentes con pantalla. Los anteojos inteligentes con pantalla que no te cubren completamente el rostro, como lo que es Apple Vision Pro, de los que ya hablamos, sino más bien tienes un pequeño holograma chiquitito en una esquina de la pantalla que te ofrece información, por ejemplo, un mapa en tiempo real para que puedas ver hacia dónde vas, por ejemplo, información contextual o algo que me parece muy interesante, si estás en un país con un idioma que no conoces, te puede traducir lo que estás viendo enfrente, un anuncio, en el subte, en el tren, a dónde voy. Esa clase de cosas sí me parecen útiles. No sé hasta qué punto se puede evolucionar más en un futuro, pero actualmente, lo que ofrecen actualmente me parecen útiles. El mundo de los wearables está mutando hacia un punto de que me parece que no sabe hacia dónde ir. Me parece que necesita meter inteligencia artificial de algún modo en los wearables, así como está en otros productos de tecnología, y no lo veo tan útil hasta el punto de tener que grabar todo tu día, de tener que escuchar todo tu día. No sé qué opinas al respecto. Mira, para mí hay varios factores. Está bien, es verdad que la tecnología, en sí la tecnología en un vacío me resulta muy atractiva, pero también me ha pasado con Google Glass. Y con Google Glass vimos varios problemas. El mayor problema es que estos objetos, estos wearables, se usan en el mundo real. Y objetos que registran las interacciones constantes en el mundo real son algo que por una razón obvia a la gente le causan rechazo. Por eso en Google Glass hablábamos del glass hole, del tipo que usaba Google Glass y quedaba como un tarado grabando interacciones con la gente. Decía, uy, mira, te estoy grabando, pero yo no te di permiso para que me grabes. Ese es un aspecto complicado, pero eso se le suma que ahora todos estos wearables, por alguna razón, sí o sí tienen que tener AI. No pueden procesar Google Maps, por ejemplo, en tu teléfono, tienen que hacerlo a través de un layer AI, que es algo muy atractivo para un inversor, pero sabemos, como lo hablamos al principio del programa, hay un rechazo enorme de la gente común, por lo menos de un porcentaje alto de la gente común, por la AI. Entonces, un wearable, como es un celular, como es una notebook, también es una elección de lifestyle. Es algo que uno usa para demostrar cierto estatus, que uno usa para ser admirado de alguna forma. Y vimos lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la opinión pública con los Tesla. Los Tesla eran el auto que llamaba la atención de cualquiera en un momento. Era el auto eléctrico, entonces ya tenía como un aura ambiental positiva, y era el auto moderno, un auto del futuro. Hoy tener un Tesla es decir muchas cosas sobre uno. Creo que hay varios entornos donde todavía se lo admira bastante a Elon Musk, pero no son todos, y los que se han comido huevazos en su Cybertruck lo saben perfectamente bien. Sí, totalmente. Bueno, eso era lo que tenía que decir sobre los wearables. Me da mucha curiosidad. Este año, de hecho, en los próximos días van a haber 2 eventos importantes en el mundo de la tecnología, de los cuales se va a hablar mucho de Android XR, que es esta versión del sistema operativo diseñada para anteojos y para wearables, también para headset como el Apple Vision Pro, que es la Google I.O., el evento anual de desarrolladores de Google. Y por algún motivo separaron, bueno, ya lo han hecho varios años consecutivos, creo que este es el segundo o tercero, que separan lo que llaman el Android Show, que es una semana antes o unos días antes, un evento específico para todo lo relacionado a Android. Eso va a ser muy pronto, así que seguro voy a estar nerdeando un poco por acá con lo que anuncian. Tengo muchas ganas de ver eso, porque yo valoro mucho tu nerdeo. Yo lo aprecio mucho. Mi billetera y mi tarjeta de crédito no suelen quererlo tanto, no suelen tenerla tanto afecto. Por ejemplo, voy a hablar de una cosa que compré hace poquito, gracias a tu recomendación. Tu obsesión de la semana. Mi obsesión de la semana, ya estamos cerrando, muchachos, no se preocupen. Mi obsesión de la semana son mis PlayStation Pulse Explore. Que es raro porque no me los compré esta semana, me los compré hace un poco más de un mes. Y
Yo me compré los Plus Explore porque tengo vecinos que son insoportables. Es más, en este momento me deben estar odiando. Hola, vecinos queridos, que tienen oídos muy sensibles. Entonces es difícil para mí ver películas, especialmente ver películas de las que me gustan, que suelen ser películas de tiros y patadas de Hong Kong, con el audio del televisor. Entonces prefiero verlos con auriculares. En general, los televisores baratos que yo compro, suelo comprar modelos económicos de buenas marcas, pero económicos, no tienen una buena latencia de Bluetooth. Así que dije, ¿qué pasa si uso las aplicaciones para ver películas, las aplicaciones de streaming en mi PlayStation y veo las películas escuchando el audio con estos auriculares Pulse Explore, que son los auriculares de Sony, muy lindos, muy llamativos, unos auriculares de más o menos $200, están acá, no están muy lejos en valor, realmente no pagan mucho más que eso en la tienda oficial de Sony, que tienen una serie de mejoras, pero tienen un par de cosas atractivas que tienen, por ejemplo, un link combinado, donde uno puede escuchar en la PlayStation sin ningún tipo de dongle ni nada de lo que teníamos que usar antes para enchufar unos auriculares en una PlayStation, y puede escuchar al mismo tiempo, puede tenerlos conectados al teléfono, entonces uno no está desconectado. Si tiene una notificación en WhatsApp, entran por los mismos auriculares que uno está jugando. Eso me llamó la atención. Pero me pasó viendo películas que el volumen, que el bajo, que la potencia no era la que esperaba. Y dije, quizás esta compra no era para mí. Y un poquito me arrepentí. Hasta que de casualidad la usé para un videojuego, que es para lo que se tiene que usar. Y en ese momento fue mi obsesión de la semana. De disfrutar aún más los videojuegos que estoy jugando gracias a el sonido ambiental que generan estos auriculares. Porque yo, una vez más, no tengo soundbar, no tengo un equipo surround, no tengo nada muy armado para el sonido. Mis juegos favoritos, yo juego juegos que se basan mucho en sonido, particularmente un juego chino de los que hablamos, de los gacha que hablamos, que se llama Zenless Zone Zero, que es un juego que es un caos, una cacofonía absoluta de música, ruido, voces, gritos. Es muy difícil entender lo que está pasando cuando uno está escuchando, cuando sale todo de un pequeño parlantito. Pero Sí. con los Pulse Explore, la verdad que la experiencia fue otra cosa. Una gran compra, especialmente, bueno, si uno quiere hacer lo que debe, que es para jugar videojuegos. La verdad que para eso están tan bien diseñados y me hacen jugar tanto mejor que creo que con estos me animo a jugar de vuelta Bloodborne. Esta vez no voy a sufrir tanto como la anterior. La verdad que esa es una muy linda obsesión. Me gustan mucho los PlayStation Pulse Explore. Me gusta mucho la posibilidad de tener esa conexión directa con la Play sin lag y todo. Yo quiero los grandes también. Quiero ver no necesito más auriculares. Voy a decir, es más, no quiero los grandes, no necesito más auriculares. Tengo como demasiados. Ahora, mi obsesión de la semana es un artista musical. Es un artista musical maravilloso de Japón, que es un guitarrista legendario de jazz y fusión rock japonés, pero más jazz y fusión con un poco de city pop, que se llama Masayoshi Takanaka. Es un genio. Una leyenda total, décadas, sí, absoluta. una leyenda que tiene décadas haciendo música y ha sido mi obsesión por muchos años, la verdad. ¿Por qué esta semana lo traigo a colación? Porque desde hace como un par de meses, o un poco más quizás, anda haciendo una gira mundial. Es un señor que está bastante grande y anda haciendo una gira por todo el mundo y los videos que están saliendo de Estados Unidos, no si están viendo en YouTube, estoy poniendo un clásico, más que nada porque quiero ver, para quien no lo conozca, quiero que esta sea su primera impresión cuando sale con una guitarra bastante particular al escenario, porque él es un guitarrista pero que hace fusión, como podrán ver, hay tambores, hay panderetas, hay música caribeña, música latina, hay música estadounidense y suele tocar una guitarra con forma de tabla de surf, que es fantástica, es un genio, es una música que recomiendo mucho. Si necesitan un lugar por donde arrancar a escuchar a Masayoshi Takanaka, si les gusta un poquito el city pop o algo. Esto no es city pop porque el 99% de sus canciones no tiene letras, no tiene voces, no tiene líricas. Es más que nada guitarra, música instrumental. Pero es amor del bueno, un guitarrista legendario que ha tocado con otros guitarristas legendarios, por ejemplo con Carlos Santana en los 70, en los 80 colaboró. Y bueno, es un artista que respeto mucho, que admiro mucho y una música disfrutable, que si pones de fondo o si te pones con los audífonos a escuchar claramente, te vas a perder en el sonido. ¿Qué es lo bueno de la música que se llama fusión, que mezcla diferentes géneros, ¿no? Y aprovecha un poquito de cada cosa. Y como vas descubriendo cada canción, va evolucionando. De verdad, lo recomiendo mucho.
disco que diría para arrancar, Brazilian Skies, es el clásico más clásico de todos los clásicos de Takanaka. Es una persona que tiene muchísimos discos, así que si quieren escucharlo, Brazilian Sky o The Rainbow Goblins, nombre complicado, también es otro buen punto de partida. De verdad que quien lo conoce se pierde en él. Tengo un par de amigos con el que siempre hablo de Takanaka y sé que a Fichi le gusta mucho también. Quería traer algo de música hoy. La semana que viene traigo algún aparato que pueda antojar a la audiencia para que los quiera comprar, así como Fichi hoy trajo sus auriculares. Esto ha sido todo por este episodio. Me parece que hemos hablado de lindos temas, mucha inteligencia artificial, mucho futuro de la industria, mucho hardware, lo que preocupante que está pasando con las consolas y cómo la gente más joven que nosotros, pero no niños, sino generación Z, está consumiendo arte y contenido de formas inesperadas quizás en esta época en el mundo del streaming y de todo digital y de que no somos dueños de nada. Sí, sí, y por eso me gusta que hayamos cerrado el programa de hoy hoy hablamos de wearables inútiles y hablamos de músicos AI y recomendamos un músico real y un wearable excelente. Así que por lo menos estamos ofreciendo... Pareciera que lo hubiésemos planificado. Esta generación de dinosaurios por lo menos ofrece alguna alternativa. Es verdad, pareciera que lo hubiésemos planificado, sí. Porque no hace falta adentrarnos en cómo producimos este podcast, pero nosotros nos comentamos los temas que vamos a hablar, pero nunca nos comentamos lo que va a ser la sesión de la semana. Es como una sorpresa mutua para nosotros también. Totalmente. Bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por sus comentarios. Seguimos recibiendo comentarios muy lindos. Y bueno, Nacho, un abrazo como siempre. Hasta la próxima. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.